Ahí está. Muy bien. Ahí salió el mensaje. Convocados por la banalización, ¿no? También. No banalicemos. ¿Vos No sé qué si banalización te refieres? Que nosotros somos... No, la palabra era banalizar. La tarea había quedado en ya lo buscar sabemos, en la base de datos eso de banalización. A eso fue. Al Bueno, menos en los artículos que yo miré, que son los de Lia Ricón, que es uno de los primeros, Mirta Goldstein, hay otro de Mundo, Daniel. Me pareció que la palabra está usada en el sentido general que le damos todos, ¿no? El de los diccionarios. ¿Y cuál es el sentido que le damos no hay una todos? especificidad dentro del psicoanálisis que recaiga. En los Bueno, la artículos banalización del mal, ¿no? Bueno, precisamente se usa en ese sentido, que tiene que ver con la definición de diccionario, ¿no? Empieza a tomar auge a partir de la obra, claro, de Hannah Arendt. Si yo tuviese que No buscar, Esto está en el plano psicoanalítico, lo de Hannah Arendt, no más si yo específicamente. tuviese que buscar algún correlato psicoanalítico que pueda, digamos, admitir la banalización, sin que signifique banalización, yo diría que el concepto más cercano es de desmentida. Sin serlo, ¿no? Porque claro, sin ser cercano. Especificidad, lo más cercano sería la desmentida, pero no apunta específicamente a lo que traen estos artículos que están basados más en la conceptualización de Arendt, ¿no? Un libro maravilloso realmente, que nos permite reflexionar acerca de múltiples cosas, pero como vos decías, Marco, realmente el único término que se aproxima, pero no podemos asimilarlo, ¿no? En mi criterio, ¿no? Lo dejo. Yo estoy plenamente de acuerdo con vos. Sé qué opina el resto, pero para mí es así. Coincido, Marcos, totalmente en esto, ¿no? Yo lo que creo que es un término que no describe algo particularmente psicoanalítico. Digamos, es una palabra más de la lengua, pero no sería un descriptor como podemos hablar de, no sé, desmentida. Claro, si bien... Claro, desmentida es más abarcativo para el psicoanálisis. Exacto. Si bien aparece... El otro es el vocabulario común. Banalización. Tal cual. Aunque aparezca en muchos artículos, todos están significando lo mismo, ¿no? Hay una cosa que yo lo tomo y lo pienso. Dar importancia, ¿no? Algo que debería ser considerado fundamentalmente. A ver, ¿Cómo, Diego? ¿Cómo? No, es que acá hay un punto, digamos, se habla de la banalización del mal o la banalización de la crueldad o la banalización de la verdad, digamos, son, digamos, es como si fuera es un adjetivo, realmente. Cualquier concepto moral se presta a la banalización. Exacto. Totalmente. A ver, no sé si... Desde la ética y desde la moral, esto es así. Cualquier acción puede llegar a ser banalizada, ¿no? Claro. Bueno, ahora ahí entró Marta. Buenos días, Marta, ¿cómo andas? Hola. Estás muteada, Marta.
Ahí está. Listo. Bueno, Cualquier digamos, cuestión puede ser usada como que es banal. Bueno, lo mismo pensaba, o la misma categoría, algo que yo estoy leyendo la próxima revista de psicoanálisis que tiene que ver, o el tema es como si fuera la mesura y la desmesura. Entonces, estamos en tiempos de banalidad por un lado, pero también de desmesura, donde hay todo un montón de cosas, pero digamos, no es un tema psicoanalítico, como no, decir, No, es esto de, sino, digamos, son las exageraciones, o son los excesos, o son de la libido, propio digamos. de cualquier emoción. Exacto. Entonces, Lo no es, mismo decía para la revista, ¿sí? Mesura y desmesura con respecto a qué. claro, tal cual. Texto Freud nos dice el quantum de, pero no es mesura o desmesura, ¿no? ¿Quién encuentra la justa medida? ¿Quién es el juez que puede ¿O cuál es establecer? cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? El uso de las palabras quedó actual, pero el Claro. significado de lo que es desmesura desde el comienzo de la humanidad. Exacto, desde que nos juntamos y decidimos plantar la primer tienda, cabaña, lo que sea. sí. Es que, es que también a esto, que es como si fuera el término que estábamos hablando de banalidad, a ver, ¿cuál es cuál es la medida, cuál es la regla? ¿Cuál es el nivel de lo que... Y no tiene nada que ver con definiciones psicoanalíticas. Se puede hablar psicoanalíticamente de la maldad, de la crueldad, de un montón de cosas, pero digamos, No es un esto término psicoanalítico. no, y no lo Vocabulario enmarca. común. Mirá, yo, perdón que llegué que me entré tarde, se estaban yendo los pintores, hace 3 semanas que todavía ¿Qué me va a quedan ser? otras 3. Claro, está Ah, grande. Yo sigan estuve hablando, mirando, yo tengo que atender a alguien. Contá, Marta, seguí sí, vos, bueno, sigan, el tema ahí de vengo. banalización que yo busqué, encontré 34 documentos, Sí. que son 25 artículos y en 7 capítulos un libro y en una revista, pero en realidad casi todos eran el de Dujus, de Christophe, de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, de ese libro la mayoría. Así que no había mucho más. Sí, era lo que estábamos diciendo, Estaban diciendo eso. que de algún modo, al menos yo no revisé todo lo que vos revisaste, pero sí al leer los artículos Sí, de gente de la casa, ¿no? Para decirlo sí, rápidamente, sí, el sí. término banalización está No usado hay mucho. en el sentido de la RAE en Es general, algo trivial, de alguna manera. pero no No hizo. Y otra con cosa una que especificidad. es que había en uno de las cosas de bullying, encontré escolaridad. Sí, Sí, eso lo habíamos señalado la yo vez pensé, anterior. Sí. yo pensé que la Porque escuela, habíamos visto si se ponía institución, institución Sí. educativa. a mí me gusta la palabra escuela, Sí, porque la escuela es casi una condición necesaria del bullying. sí. Porque no se habla ni en el jardín de infantes Bueno, ni en la escuela superior, sí, la pero facultad. escolaridad estaba como tema, no como descriptor en sí, como tema. Ujú. Escuela. Escolaridad estaba como tema. Escolaridad sí, pero a mí me gusta más escuela. Sí, a mí también, pero pero en la búsqueda encontré escolaridad, no No encontré existe, escuela. sí. Escuela es la institución y Sí, como un tema. escolaridad el estado, podríamos Sí. decir, de la persona que se está No escolarizando. como un descriptor en sí, sino como un tema. Acá estoy. Sí. Sí, porque escolaridad Digo, es una Alicia está condición. pidiendo entrar. Yo ya la admití.
Ah, Yo soy tan escolaridad, eficiente que me senté y la admití. Ujú. escolaridad es una condición, porque ¿cuál es el grado de escolaridad de fulano? Sí, claro. ¿No? sí, Ahora, escuela es el lugar que contiene el bullying, sí. por ejemplo. Es, Esta Claro, es la condición institución. necesaria. es un lugar físico. Sí, Acá ya, yo les cuento que en las anteriores ediciones del Tesauro, que es lo que yo estaba mirando en el listado, estaba como candidato y quedó como candidato Ali, ¿cómo andás? En la tercera edición, escuela, pero estaba haciendo referencia a la ECOL, A las escuelas Sí. psicoanalíticas. Eso a la hablamos, ¿te ECOL, a la acordás la ECOL, semana que pasada? El col es, es col, no se traduce col. bueno, El col pero es- justamente no sé por qué estaba puesto así, había quedado como, como candidato en la tercera edición. Entonces, desgraciadamente es un defecto eso. claro, bueno, Defecto pero parte terminológico. de lo mismo que tiene que ver con el habla, todo lo que tiene que ver con la evolución de los términos, que siempre yo lo digo, a ver, teníamos al paciente limítrofe, teníamos al paciente fronterizo y hoy es borderline, y hoy no hay duda, Sí, pero hace sí. 30 años atrás eran estas denominaciones. Sí, pero la escuela va a ser Eh, ad infinitum, porque es casi una condición necesaria, ¿no? Ujú. Del bullying, sí, Ujú. que haya una escuela Sí. funcionando. Nos estábamos planteando la vez anterior, Marco, también, si es únicamente la escuela o son los espacios institucionalizados. Instituciones. Por eso habíamos pensado en instituciones, porque, Sí. por ejemplo, muchos pacientes se quejan del bullying que reciben en el espacio Sí, laboral, claro. ¿no? Es Que, muy interesante, sí. que Sí. es excede muy interesante ese aporte. Sí, al lo al hablamos, sí. espacio escuela, ¿sí? Dentro de los grupos también universitarios, también hay una queja acerca de esto. Entonces nos habíamos quedado pensando en si correspondía más poner instituciones, porque tiene que ver con lo que ya está instituido y lo que pasa en esos espacios, ¿no? Si bien es un lugar de privilegio, la escuela, un lugar privilegiado, digo, para que aparezca el bullying, pero no es lamentablemente exclusivo de los escolares. Es una cosa que yo no había pensado y me parece muy atinado lo que vos Ujú. decís. Sí. Yo lo que había hablado y que había planteado la semana pasada tenía que ver con, a ver, dentro del término institución hay, digamos, términos específicos que en el Tesauro están, que es ejército, familia, Así es. hospital, iglesia y Sí. institución psicoanalítica. Mm. Yo lo que planteaba es que poner un descriptor específico que esté dentro de institución que sea institución educativa. Educativa. Entonces, que Ujú. pueda contemplar, no sé, jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, pero el ámbito general escolar. Y hay mucho material sobre distintas cosas que ocurren en ámbitos que Ujú. pueden ser más específicos. Yo recuerdo, digamos, de poner siempre el descriptor de institución, cuando se habla de una universidad o de una secundaria, una Sí. escuela. Me parecería pertinente poder hacer esta Sí, diferenciación de institución educativa. Acá hay sí. algo superador en lo que se cata en cuanto al bullying Eso, en el trabajo. lo que dice Cata, Ujú. claro. Yo creo que podría llegar a ponerse como relacionado trabajo, Ujú. que agregarlo a Sí. los relacionados, pero quizás hacer porque acá en el Tesauro también, en cuanto al término escuela,
nosotros tenemos el descriptor, escuela argentina, Claro, escuelas psicoanalíticas. Pero ahí escuelas es como psicoanalíticas, específico, Nada, escuela americana, escuela seguro. argentina, escuela francesa, escuela inglesa y escuelas psicoanalíticas. Ujú. Los términos del tesauro van en ese sentido con escuelas. Mm, Claro, pero es que pod- son específicos. Es claro, cierto, ¿eh? Es importante la especificidad mm. sí. para Bueno, que no se pierda, ¿no? En lo sí, sí, inespecífico. sí. Mm. Y lo- Bueno, y lo- no sé qué es y- lo que piensan de escuela, Ajá. de institución educativa. Marta, ahí que levantás la mano. Sí, no, eso estoy de acuerdo en esta institución educativa. Creo que habíamos ya hablado la Sí. semana pasada Así es. y me parece que ajusta, limita un poco, ¿no? Me parece que eso me parece bien. Mm. No, Ahí, yo había perdón, levantado la mano porque en realidad perdón. quería preguntar algo. Creo que recién, yendo un poquitito para atrás, cuando empezamos a hablar de banalización, Marco leyó algunos de los artículos que figuraban en la base y se comentó de que eran más bien que bastaba que hubiera un concepto, no sé si llamarlo así, moral, Sí. para banalizarlo, digamos, ¿no? Ujú. O bueno, o no sé si será el único, pero entonces yo pensaba que esto es como un problema social en realidad, Mm, ¿no? Y se habló también de eso Ujú, acá ahora, de problema social. Nosotros problema social lo tenemos en los descriptores que ya agregamos. Sí. ujú. No quiero decir que sustituya, pero quizás, no sé si banalización se agregará o no como descriptor, pero quizás pueda haber o una nota de alcance del trabajo o cuando se describe que figurara esta palabra que se puede buscar, no como descriptor, pero puede saltar como una palabra, digamos, un término que está pero no sé, o que esté en el título, o que esté en el Claro, pero resumen. Marta trajo un sinónimo que lo diluye, ¿no? Por ejemplo, dijo trivialización. Trivialización. Ujú, Y esto es del vocabulario común, también. Claro. ¿no? Y entonces es difícil que haya algo específico de psicoanálisis que Ujú, se pueda, No, no, porque yo Claro. decía, estaba de acuerdo con Cata que hay algo parecido que se podía pensar en psicoanálisis que sería el término desmentida, pero entiendo. nada que ver. No. Ujú. de acuerdo. Ujú. Ahora, es cierto, no sé si lo que decías, Marta, recién, Mm, con respecto a lo institucional, ¿no? El problema social. El problema social abarca mm, también Sí. Abarca todo. Perdón por eso. de la vida y la muerte al bullying, Sí. ujú, ¿sí? Las sí, causas sí. son tan amplias, pero vos decías ponerlo de algún modo como un conector, y es Ujú, cierto, ¿sí? El bullying se ha convertido en un problema social en la medida que se ha generalizado tanto que ujú, empezó o apareció, los primeros casos que oíamos eran en la época de la escolaridad, ¿sí? Y ujú, ahora lo tenemos en cualquier lugar de trabajo, claro. ¿sí? Escucho a médicos en los hospitales, ¿sí? Y esto de la característica del desconocimiento de quién es el que lo inicia y cómo se va sumando, Ujú, ¿no? Facilita que así se descarguen muchas broncas en los ámbitos laborales, pero claro. específicamente en aquello que está contenido dentro de una institución.
porque ahí todos tienen una red de conexión, ¿sí? Entonces hasta se pueden producir situaciones muy viles en la medida en que quedan anónimos los que están haciendo ese bullying sobre un compañero de trabajo. Por eso se me ocurría que esto de instituciones más que escuelas, ¿no? Porque tiene que haber un conector común que agrupa a esa Yo gente. creo que sí, yo creo que vos tenés razón. No, formas de comunicarse, ¿no? Todos tienen el mail el WhatsApp ¿no? Entonces ahí caen, Conecta con todo. claro, pero sí, no es algo aislado, ¿no? Tiene que estar, por eso se me ocurría lo de institución, porque la institución instituye precisamente estas modalidades de poder comunicarse entre, ¿no? Lo terrible de esto es el anonimato. Claro. Acá entonces podríamos ponerlo como relacionado institución, donde quedaría englobado lo que sería institución educativa y lo que sería la parte de lo laboral. Claro, Sí. Y tienen hay nombres algún otro específicos. tipo de grupo que sea, se me ocurre, a ver, a mí se me ocurre en una cosa, yo fui de chico al grupo Scout, por ejemplo, grupos parroquiales donde grupos de pares se produzca también Y este tipo de... deportivos. Y Eso es deportivos Estaba también. pensando en eso, la y deportivo. institución iglesia. Tiene el Claro. grupo que está, pero hay lo que permite, Nuclea es la institución, tal cual. claro, Sí, Y sí. yo creo que el Sí, sí. término más amplio es deportivo más que futbolístico, porque en el tenis también se da, en la natación Sí. también Sí, existe. sí, 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 sí. poner el término institución, que es el término más Deportiva, general, no, claro. institución, sin hacer Sí. acepción de ninguna parte Educativa, específica, Ok. sí, me parece lo mejor. sí, lo más institucional. amplio. Sí, lo más amplio, totalmente. Sí. Ujú. Eh, bueno, habíamos visto estábamos hablando del tema de banalización, que nos parecía que no correspondía como término No, psicoanalítico. Les pregunto, ¿qué les parece esto que había planteado yo del término de institución educativa? ¿Les parece que lo podemos incluir? ¿No? Sí, a Ponemos mí el me término, parece. hablamos del término escuela, podemos pensar en los dos, no sé, Pero, lo a ver, planteo. con respecto a banalización, porque yo como falté la No, primera parte. banalización recién estuvimos hablando de que no correspondería. No, pues yo le había preguntado a la IA con respecto a eso y me dio una serie de palabras psicoanalíticas y me explicaba, me decía de que banalidad en la clave cultural recuerda inevitablemente la idea de banalidad del mal, de Hannah Arendt, que aunque no es un concepto psicoanalítico estricto, dialoga mucho con ciertos análisis del Eso lo vimos, superyo contemporáneo. Sí, por eso quería entender bien si esto tenía que ver con... Esto de institución sigue siendo lo del bullying. Sí, Ok. volvimos a hablar del bullying. Bueno, ok. O sea que Que salimos de banalidad y volvimos al bullying. quieren hablar Marco o Cata y contarle a Alicia lo que estábamos planteando recién sobre lo de banalidad. No, algo yo Banalización. escuché, lo que no sabía es que lo habían ya sacado, como que obviamente no es un término psicoanalítico y que como dijo recién Marco, puede tener que ver con la desmentida, ¿no? O con la Pero parecido a la... necesariamente no. No, claro, claro, En la base, ya lo había mostrado, claro, encontré 34 documentos claro, y que en general todos se referían, eran muchos capítulos del libro de Dujour, claro. Psicoanálisis, Sí, 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 claro, sí me acuerdo. Sociedad y Cultura. Sí, 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 que está puesto de otra manera. Bueno, ok, ya está. Sí. Bueno, lo que yo les planteaba recién de el término institución educativa o escuela, qué es lo que piensan que podemos incluir? ¿O podemos pensar en uno? ¿Podemos pensar en los dos? No sé.
Sí, Yo lo tal vez planteo. podríamos pensar en los dos, pero yo creo que institución educativa es más abarcativo. No, yo creo es más específico, porque Mm, la educación es más, institución es más general y conecta con todo, porque poner Claro. institución educativa sería separarlo, ¿no? ujú. ¿Qué Bueno, dijiste vos que no te entendí? ¿Cuál es la propuesta tuya, por favor? Institución. Yo creo que el término más abarcativo es instituciones, Sí, sí, sí. porque incluye lo educativo y el resto de los es que ámbitos. el término institución ya está. Lo que yo planteo es que Claro, por justamente. eso, vos estabas planteando lo de institución educativa, ¿no es Ujú, así? Sí, Ujú. pero sería Claro. limitar, En ¿eh? tanto, limitar institución demasiado, porque educativa a mí me parece que más abarcativa, porque uno está refiriéndose a diferentes tipos que cumplen esa función. Está bien, pero instituciones abarcaría todo. Las instituciones deportivas, las instituciones claro, educativas, las instituciones, una empresa, ¿no? Sí, pero yo le La- respondí a Diego, porque Diego preguntó dos términos, no uno, dos. claro, Por eso. Ahora, y es Diego, Por eso, tú, interesante, lo es que yo perdón, interesante una cosa, entendí, si uno va a este, institución, ¿Cómo, va a cómo, dar Marco? con bullying. Ahora, si uno pone institución educativa, limita el bullying nada más que a la escuela, que fue lo que yo No, pensé al a claro. ver, comienzo. Marco, yo ya, a ver, no puede ser como también la relacionado de universidad. bullying, el tema de como relacionado a bullying, yo ya dejé anotado institución. Digamos, cerrando el término bullying, yo lo que les planteo o lo que hablo es de este otro como un nuevo candidato a descriptor. ujú, Lo que Sí, la planteo es eso. institución A en la ver, universidad. No hay bullying, ya existe el término institución, claro. que es general. Y dentro del término institución, les vuelvo a leer. Dentro tenemos eh, 6 términos ujú. específicos dentro de A ver, institución. Uno es el ejército, el otro es la familia, el otro es hospital, otro es iglesia y el último es institución psicoanalítica. Freud. Entonces, Educativa no está. por eso yo le planteo, Ujú. digo, a ver, si ya están todas estas otras instituciones particularmente identificadas, ¿por qué? Y habiendo tanto Porque hay material, trabajos relacionados con estas distintas instituciones. claro, Claro. pero con institución No, pero educativa también la también. educativa. Yo algo que diga institución educativa, por ejemplo, que no sea bullying, ¿no? Claro, bueno, yo creo que hay Entonces tendría material que sobre traer educación y sobre problema. hay mucho ¿Cómo, material Diego? sobre hay mucho material, por ejemplo, sobre educación, hay mucho material y que hace referencia a la Claro. institución Por eso educativa. me parece adecuado pensar en la inclusión de institución educativa. Ujú. Sí, no estaría mal, no estaría mal, porque si todavía no apareció Mm, ningún trabajo específico así para institución educativa, pero seguramente de escuela sí. Y bueno, Diego lo acaba de mm. decir. No, Yo lo ahora, que perdón, Diego. yo recuerdo mucho, aparece mucho en la base de datos, se lo estoy poniendo, em, escuela, cuando están hablando de la escuela de psicoterapia para graduados, de Escuela Freudiana de Buenos Aires o Argentina. Aparece en el título. Sí, claro. Eh, Mm, Claro, pero, No, digo, claro qué que sé sí, yo, tenés razón. estrés en la escuela, dificultades en la escuela, dificultades en la escuela en actividad psicológica. Eh, lo que estoy encontrando es, digamos, tienen otras temáticas. Me mm, acuerdo un trabajo hace mucho que tiene que ver que era de los primeros trabajos que hablaban sobre el bullying, eh, eh, con el matoneo en los colegios y el maltrato infantil, la revista colombiana de psicoanálisis del año 97. Mira vos. mm, A ver, esto habla particularmente, este
tendría que tener un descriptor que es institución educativa. Ujú. Acá están los descriptores, es escolaridad, lectura, pedagogía, niño, agresión. Perfecto, pero Ujú. podría sumarse Claro. este descriptor. Yo Bueno, quería no plantear, sino comentar algo. Yo sí, estoy sí. muy vinculada al tema educativo, por un colegio en el que estoy muy vinculada, no es de trabajo ni nada, pero y actualmente el término que se Conexiones, usa, que se dice. ¿cómo? Conexiones. Sí, Está sí, estoy en conectada, claro, eso es re en un consejo importante. directivo desde hace muchos años Ah, mira, y últimamente he sido la presidenta por 6 años. por Así eso. que, bueno, y entonces el término que se usa así en educación mucho ahora no es tanto institución, sino comunidad educativa. Claro, sí, Porque eso implica los padres, los exalumnos, así los es. docentes, en fin, ¿no? Qué Y interesante eso, sí, Marta. sí, sí, sí. Estuvo Y, Muy mucho, oportuno tu aporte. y Porque entonces yo no, estamos ampliando el horizonte claro, claro, sí, sí, es y desde lo contemporáneo. exactamente, sí. ¿no? Claro, Y abarca la parte del bullying, porque el bullying no es un problema solo de los alumnos, o sea, que No. están ahí Claro, nada más. sí. Yo he escuchado últimamente cuando estaba pensando en esto del bullying, he escuchado, o no sé si fue en la radio o en algo, y se hablaba de los padres que lo niegan, por ejemplo, ¿no? Que los hijos sufren bullying, pero los padres o lo banalizan, ¿no? claro, pero las instituciones también banalizan. Lo hemos visto Por acá con la supuesto, sí, pasada. sí, Claro, sí. esa es la cuestión. Yo Entonces, creí al comienzo que íbamos a ver banalización desde el accionar de los que tienen el poder, la dirección, la claro, también, conducción. sí. A Sí, mí sí. me No, gustan por los de eso lo comunidad comentaba educativa. por eso, Sí, pero A mí me bárbaro. gustan los de Gracias, comunidad Marta. educativa, porque no está limitado a la institución escuela claro, solo, ahí está. ¿no? No es solo el espacio físico, porque Claro. también los padres se reúnen por fuera, tienen una asociación de padres Así es. en fin, ¿no? Mm. Me parece un gran aporte, Marta, me Sí, parece. totalmente. Además lo que dice Cristina al decir algo contemporáneo o algo actual, Mm. tiene que ver particularmente con el tesauro, que tiene que ver Claro. con el uso y que todo, a ver, cuando vos lo mencionaste, todos nosotros entendimos perfectamente de qué estabas hablando. Cata, que estás levantando la manito. Sí, gracias Marta, porque me llevaste al siglo pasado. En APA, teníamos algo que se llamaba analistas en comunidad y trabajábamos directamente en las escuelas, ¿sí? Incluso con un grupo interesante de colegas durante varios años estuvimos haciendo ese trabajo en escuelas. Eran escuelas para psicóticos, escuelas de educación especial, escuelas que nos presentaban una problemática específica y ver cómo hacíamos la intervención en eso. Después lo llamaron en territorio, ¿sí? Me parece, por supuesto, muy adecuado ahora, porque se perdió el sentido de lo que era la comunidad educativa. La comunidad educativa, desde la ley 1420, disculpen, me voy más atrás en el siglo, ¿sí? Pero era esto del trabajo integral entre las familias, los docentes, las fuerzas públicas, como se decía en ese momento, las fuerzas vivas, ¿sí? Bueno, ahora el sentido de comunidad se ha perdido. Me parece estupendo que lo rescatemos, ¿no? Y tenemos alguna publicación en las revistas de APA del trabajo que se hacía directamente en las escuelas y en las instituciones, ¿sí? Así que gracias por traer
este Yo recuerdo, conservo los trabajos y las presentaciones que hicimos en ese grupo. pero por Estaba favor, coordinado por Rosa Petronacci. Bueno, Éramos yo un les, grupo yo re les quiero interesante que contar, trabajaba. yo les ¿Perdón? quiero, yo les quiero contar que mientras ustedes están hablando, yo, ¿qué es lo que hago? Siempre buscando. sigo buscando. Entonces, acabo de encontrar en la base de datos a un chico, un jovencito, Siegfried Bernfeld, que en 1929, hace casi 100 años, ahí miro el reloj, casi 100 años, publicó el libro El psicoanálisis y la educación anti-autoritaria. Ah, qué Sí, bueno. Dentro de, él an- era enamorado de Ana Freud. bueno, Ella nunca le dio el sí y él se eh, tuvo que conseguir otra señora. bueno, él en este libro tiene un capítulo que No, se llama Los castigos y la comunidad escolar en la educación institucional. por eso te digo que A los ver, usamos. los descriptores son educación, castigo, institución. Acá le tendríamos que sumar comunidad educativa. Claro. Sí, buenísimo, Bien. Marta, gracias. Me parece, Bien tesauro, bien tesauro. sí, a ver, es esta la discusión, me parece perfecto. Miré también, nosotros en el Tesauro tenemos el descriptor educación, que son los términos relacionados, son esclarecimiento sexual, ética, formación, hábitos higiénicos, maestro, moral, pedagogía, socialización, super yo. Sí, Bueno, sí, hay que integrarlo a, bueno, me este parece que muchachito conocía todo el círculo freudiano, ¿no? Por eso conocía. me Les imagino, paso me las imagino. notas del corazón yo. Bueno, entonces, comunidad educativa nos parece mejor y que puede estar dentro, como término específico, dentro de institución. Así es. Sí, acuerdo. Perfecto. Entonces yo ya voy anotando esto, me parece algo, denme un minuto. Me parece muy Disculpen, interesante. el resfrío me persigue. ¿Quieren que sigamos con ese descriptor, por ejemplo, para ponerle con comunidad educativa, pensar en los relacionados, pensar en las facetas y en qué iría? A ver. Yo les pregunto por qué, porque nos quedan 8 minutos de reunión para pensar para la próxima, por eso lo planteo. Yo creo que pensar en las facetas está muy útil. Es que lo primero que tenemos que pensar es las facetas. Por ejemplo, en el término educación, yo después lo voy a poner en el chat, pero bueno, Ok. la faceta de educación es 08, 05, 01, que ya les digo a cuál corresponde, pero bueno, quizás si va en esa o si va en otra 08, más. 08, 05, 01. 08 que es Ya, ahí estoy llegando, Marco. Está dentro de áreas, 08 es áreas temáticas afines está perfecto. y el 05 es otras disciplinas, que no son Sí. ni ciencia, ni psicología, ni medicina, ni sexualidad, como que son un popurrí, por decirlo de alguna forma. Me parece que va a ir en esa, no sé si en alguna otra. Sí, son un montón. Pero no. 08, 01, 05. Es 08, 05, 01. A 01. Ujú. Claro. Es, el 08 es áreas temáticas afines, el 08 es otras disciplinas Sí. y dentro de ese es otras disciplinas y conceptos relacionados. Sí. Que para que se den una idea qué conceptos están. Son un montón, son un montón. Claro, es que, ¿qué pasa? Que para mí esto es tipo como cuando juntan
huérfanos y viudas, bueno, más o menos. Sí, Bueno, sí. ahí hay un vínculo. Claro, y el encuentro. Pobre padre. Claro. Entonces es eso. A ver que ya llego. Analogía, antropología, Claro, arte, artes plásticas, asistencia social, biología, calificación, ciencias sociales, ojito cartesiano, cognición, comunicación preverbal, comunicación verbal, contradicción, derecho, diacronía, dialéctica, discurso, educación, empirismo, epistemología, escolaridad, estructuralismo, ética, etnología, etología, evolución, experiencia. Es un desastre, hay de todo ahí. Sí, fenomenología, filogenia, filosofía, física, genética, gestalt, gramática, hermenéutica, historia, información, intelectualización, internet, justicia, lengua, lengua materna, ley, lingüística, literatura, lo virtual, lógica, maestro, matemática, medios de comunicación, mensaje, metacomunicación, metáfora, metamensaje, multilingüismo, música, narración, neurociencia, neuropsicología, ontogenia, palabra, paradoja, parapsicología, pedagogía, poesía, posmodernidad, psicopedagogía, razón, saber, semántica, semiótica, sentido, significación, significado, signo, sociología, teatro, tecnología, televisión, tiempo lógico, tragedia, transmisión, y se acabó. Sí, claro. Menos mal. Bueno, menos mal. Podemos poner Al celulares. infinito. Al infinito. Es una bolsa de datos. No más. Yo tengo una confusión. ¿Era comunidad educativa o comunidad escolar? Educativa. Educativa. Comunidad educativa. Hola. No me Porque quiero. no tenemos ningún tipo de comunidad acá. Tenemos comunicación, comunicación preverbal, comunicación verbal. Pero no Ya hay. pasaba de Está. Pero también es algo relativamente reciente lo de comunidad, ¿no? Sí. Yo creo que acá en la APA he visto que hay una comisión, pero antes no estaba esa comisión. En la UBA sí había, en la carrera de Pero en APA psicología. estaba con psicoanálisis y comunidad. De hecho, Sí, estamos hablando de comunidad Pero educativa. ¿cuánto hace? No hace tanto. Va, yo digo, no hace tanto, pensando que Deben no hace ser 20 años, Cristina. 20. 20. Bueno, perdón. solo 20 Perdón. Bueno, si vos hablas del El tango, siglo, que el vamos tango para diría atrás, 20 años no ya es nada, podemos pero hablar bueno. de 50 años. 20 años no es nada. Perdón. Sí, Bueno. yo dije el siglo pasado. Estaba Claudia también trabajando con nosotros en la comunidad educativa. Claro. No, bueno, ¿en cuál comunidad educativa? No, yo me acuerdo de ese grupo nuestro que publicó Rosita, en varios algún trabajos. momento vos también trabajaste con nosotros, pero venía de la... Digo, vos trabajaste conmigo. Bueno, yo les pregunto, por ejemplo, comunidad educativa, ¿les parece que esté en esta faceta 08, 05, 01 que estábamos hablando de dentro de áreas temáticas afines y otras disciplinas? Porque realmente en las otras no van. A ver, la 01 es teoría psicoanalítica. Lo que pasa La es que 2 esa faceta está condenada a crecer. es que sí, porque es la general, las otras son específicas. Una es teoría psicoanalítica, la 2 es psicopatología, no va. Técnica psicoanalítica. Todo, ya está. Claro, técnica psicoanalítica la 3, la 4 psicología evolutiva psicoanalítica, la 5 es psicoanálisis aplicado, la 6 es autores, escuelas, instituciones y formación psicoanalítica, la 7 es familia. No sé si podría pensarse en esa o no. No, yo creo que la comunidad educativa abarca las familias, Pero es más amplia. Es más amplia, totalmente. Y bueno, y acá caemos en la 08, donde estábamos, que era áreas temáticas afines.
las 8, el punto 01 dentro de la 8 es ciencia. El 02 es psicología, el 03 es medicina, el 04 es sexualidad y acá donde estamos ahora, el 05 es otras disciplinas. Sí, sí, esa es la que va a crecer y no podemos evitar. Sí, Bueno, engordada, ya está, engordada. le ponemos una más. Bueno, ahora que son 1:30, yo le voy a poner en el chat, voy a poner, bueno, pensemos relacionados con comunidad educativa. Yo voy a poner los relacionados de educación y qué otros más se nos pueden ocurrir o pensar. ¿Les parece? Sí, Dale. Muy bien. Yo lo que les recomiendo es que hagan un par de búsquedas en la base de datos sobre escuela, escolaridad, colegios. Entonces van a aparecer descriptores que, bueno, podemos trabajar en la próxima. Ok. Muy ¿puedo bien. dar estos 3 términos? Buen fin de Escuela, para escolaridad. Ujú. Lindo Yo Chao. lo voy a trabajo, escribir, en el chat yo lo voy a Dale, escribir. Yo les dale, escribo las Mejor, sugerencias de qué buscar. mejor. Gracias. Buen Ya, fin de semana. Buena semana. Chao, Que chao. igualmente. Besitos. disfruten el sol, el sol. Sí, Sí, está lindo. Ya lo totalmente. creo. Gracias. No.